Bueno, pues ahora mismo en América Latina se está viviendo una especie de experimento económico y además en tiempo real. Tenemos a dos protagonistas muy claros, por un lado Gustavo Petro en Colombia y por el otro Javier Milei en Argentina. Es que sus visiones no podrían ser más distintas, son como el día y la noche. Y claro, toda la región está mirando a ver qué modelo va a funcionar y sobre todo a qué precio. Así que la pregunta es casi obligada. Con dos caminos tan radicalmente diferentes, ¿quién está logrando mejores resultados? Pues para intentar responder a eso vamos a analizar a fondo sus planes, a mirar los números fríamente y lo que es más importante, a ver cómo está impactando todo esto en la vida de la gente de a pie. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar por las ideas, la ideología que hay detrás de todo. Luego veremos cómo lo llevan a la práctica, con sus planes económicos. Después, la guerra de cifras, veremos el impacto real en el bolsillo. Y cerraremos con lo que opina la gente, que al final es lo que cuenta. Venga, pues arrancamos con el primer punto, las visiones enfrentadas, porque es que para entender las políticas de uno y de otro, lo primero es saber qué piensan, cuál es su punto de partida sobre cómo debería funcionar el mundo. Y en el fondo, todo se reduce a una sola pregunta, que es la clave de todo. ¿Para qué está el Estado? ¿Debe ser un actor principal que interviene, que corrige, que redistribuye? ¿O debería ser más bien un árbitro que pone las reglas del juego y deja que el mercado haga el resto? Es que según cómo se responda a esto, todo lo demás cambia. Y aquí lo vemos clarísimo. Para Milei, la respuesta es capitalismo de libre empresa. Sin más. El mercado es el rey y el Estado, cuanto más pequeño y menos moleste, mejor. Para Petro, en cambio, es justo lo contrario. La brújula que guía todo es la justicia social, y para eso hace falta un Estado protagonista, un Estado fuerte que mueva la riqueza. Ojo, que no es una diferencia de matices, ¿eh? Escuchen esto que dijo Milei en el foro de Davos, porque es que lo resume perfectamente. Él llega a decir que la justicia social como concepto no es justa, sino que es violenta. ¿Y por qué dice algo tan fuerte? Porque argumenta que se basa en quitarle dinero a la gente a la fuerza, con impuestos. Para él, eso es una forma de robo, no de justicia. Y ahora, claro, vamos a ver el contraste con Petro. Para él, la justicia social no es un lastre para la economía, sino todo lo contrario, es una condición indispensable para que haya un crecimiento económico real, uno que llegue a todo el mundo. Él ve la igualdad como la gasolina para el desarrollo, no como un freno. Vale, esas son las ideas, la filosofía. Pero, ¿cómo se traduce esto al mundo real? Pues ahora vamos a ver eso, cómo estas teorías se convierten en políticas económicas que afectan a millones de personas. Lo de Milei ha sido lo que se llama una terapia de choque. Los mandamientos son muy claros. Primero, déficit cero, o sea, prohibido gastar más de lo que entra. Segundo, emisión monetaria cero, cortar la maquinita de hacer billetes para matar la inflación. Tercero, un ajuste brutal del Estado, hacerlo mucho más pequeño. Y cuarto, desregularlo todo para que las empresas tengan vía libre. Petro, por su parte, va por un camino totalmente distinto. Nada de choques. Lo suyo es un plan de reformas más graduales. El objetivo, reducir la desigualdad. Y para eso, quiere un Estado mucho más metido en la economía, financiado, claro, subiendo los impuestos a los sectores con más dinero. Tenemos dos recetas que no se parecen en nada. Y la gran pregunta es, ¿cuál está funcionando? Pues para eso no queda otra que ir a los datos, a las cifras puras y duras. A ver, empecemos por la inflación, porque aquí se ve perfectamente la diferencia de ritmo. Fijaos en Argentina. Llegaron a un pico de locos, un 25,5% en un solo mes. Pero la proyección es una caída en picado. El shock parece estar funcionando, al menos en este frente. Colombia, por otro lado, nunca llegó a esos niveles, pero su bajada está siendo muchísimo más lenta, más paso a paso. Pero claro, aquí vemos la otra cara de la moneda, el precio de cada modelo. Argentina ha conseguido algo que parecía imposible, tener superávit financiero. ¿El coste? Pues que la economía se está contrayendo, hay recesión. Colombia, mientras tanto, sigue creciendo, aunque menos que antes, pero su gran dolor de cabeza es un déficit fiscal gigantesco, de casi el 7% del PIB. Es un balancín, vamos. Lo que uno gana por un lado parece que lo pierde por el otro. Y como era de esperar, cada uno lee los datos como le conviene. Hay think tanks de corte progresista, como CELAG, que se fijan en indicadores como el empleo o los salarios y dicen, mira, el modelo de Petro es claramente mejor. Pero es que, al mismo tiempo, otros, como Cifrascol, se centran en lo financiero, en el superávit, en el riesgo país, y no solo dicen que el modelo de Milei es superior, sino que llegan a acusar a Petro de maquillar las cifras. Vamos, que hay una guerra de relatos en toda regla, usando los mismos datos de base. Bueno, dejemos un poco los grandes números, la macroeconomía y vayamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo se vive todo esto en el día a día? Vamos a ver el impacto directo en el bolsillo de la gente.
Y aquí es donde los números duelen. El ajuste en Argentina ha tenido un coste social tremendo, es innegable. El poder de compra del salario mínimo se ha hundido, un 31% menos. Y la pobreza se ha disparado a más de la mitad de la población. En Colombia, mientras tanto, el salario mínimo real sí ha conseguido subir un poco y la pobreza, bueno, se mantiene más o menos estable. Con el desempleo, la foto tiene más matices. En Colombia, el gobierno de Petro sí puede sacar pecho de una bajada, lo que indica que la economía sigue creando puestos de trabajo. En Argentina, el ajuste ha hecho que el paro suba, aunque curiosamente se mantiene en cifras parecidas a las de Colombia. Lo que esto nos dice es que los mercados laborales de cada país se están comportando de forma muy diferente. Vale, hemos visto los planes, los datos económicos, el impacto social, pero al final del día los que votan son los ciudadanos. ¿Qué piensa la gente de todo esto? Vamos a verlo. Y aquí llega la gran paradoja, lo que de verdad sorprende. A pesar del golpe social tan duro, resulta que Milei tiene una aprobación de casi el 50%, de las más altas de la región. Y Petro, con números sociales aparentemente mejores, se enfrenta a un rechazo altísimo, de más del 60%. ¿Por qué? Pues es difícil saberlo. Quizá en Argentina se valora más que nadie la lucha contra la inflación, o simplemente la gente confía en que el sacrificio de hoy valdrá la pena mañana. Es para pensarlo. Si tuviéramos que resumirlo, diríamos que los dos caminos exigen un sacrificio. El camino de Milei parece que está logrando poner en orden las finanzas y frenar la inflación, pero a costa de un sufrimiento social inicial muy alto. Y el de Petro mantiene una mayor calma social a corto plazo, pero enciende todas las alarmas sobre si las cuentas públicas son sostenibles a largo plazo. Al final, este experimento que se está viviendo en Sudamérica nos plantea una pregunta que va mucho más allá de Argentina y Colombia. ¿Es posible tener éxito económico y bienestar social al mismo tiempo? ¿O la economía es siempre un juego de equilibrios, donde para ganar en un sitio siempre hay que sacrificar algo en otro? Pues solo el tiempo dirá.